Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestras lecciones, pero antes vamos a hacer una pequeña matinal que se encuentra en Proverbios 12:26. Nos dice: el justo sirve de guía a su prójimo, pero el impío lo hace errar. Esto muy claro nos habla acerca de los buenos o malos amigos que tengamos. Si tú tienes buenos amigos, ellos te van a ayudar, van a ser guía, van a ser compañeros en tu vida, pero hay malos amigos que en algún momento te van a hacer tropezar y caer. Entonces tú tienes que aprender a escoger las buenas amistades que te van a ayudar en tu vida, no aquellas personas que sean tropiezo para ti. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Qué es el reactivo limitante y en exceso? El reactivo limitante es todo aquel que se consume, el reactivo que se va a terminar, y en exceso es lo que es, no todo lo que se consume, quiere decir lo que va a sobrar. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de bicarbonato de sodio, ¿ya? Tenemos otro reactivo que sería el vinagre o ácido acético. Este vinagre va a entrar en reacción con el bicarbonato, ¿no? Si yo le voy a seguir agregando, bueno, ahí si se dan cuenta, terminó de efervecer. Quiere decir que el reactivo limitante en este caso ha sido el vinagre, porque cuando ya terminó todo de reaccionar, terminó la reacción, pero sigue sobrando bicarbonato. Ese sería el reactivo en exceso. Ahora, si yo le voy a seguir agregando más bicarbonato, la reacción va a continuar. Y cuando todas las moléculas de bicarbonato, de vinagre hayan reaccionado, ya no se produce más reacción. Cuando todo ya terminó, vemos que hay sobra, ¿no? En el fondo sigue habiendo una pequeña cantidad de bicarbonato sin reaccionar. Entonces, ese vendría a ser nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso, ¿no? Entonces, si lo vamos a llevar a ejemplo de dinero, por ejemplo, si tú tienes 50 pesos y te vas a pasear, tu reactivo limitante, ¿cuál va a ser? ¿La diversión o el dinero? El dinero, porque si se acaba el dinero, se termina prácticamente todo tu paseo, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere, pero en este caso estamos hablando en el término químicamente, ¿no? ¿Quién se termina y quién es el que sobra? Y eso es determinante porque los cálculos se hacen solamente con el reactivo limitante, porque si vamos a trabajar con el reactivo en exceso, vamos a dar datos falsos. Vamos a continuar todavía con esto. ¿Cómo puedo determinar el reactivo limitante o en exceso? Esta fórmula, aquí tenemos dos, ¿no? Reactivo limitante y reactivo en exceso va a ser igual a masa dada sobre masa estequiométrica. La masa dada va a ser un dato que se te va a proporcionar en masa. Y la masa estequiométrica es lo que vamos a calcular. Prácticamente el peso molecular vendría a ser la masa estequiométrica. La otra fórmula es, en vez de masa, moles dados sobre moles estequiométricos. Igual, moles que se te proporciona como dato en la pregunta y los moles estequiométricos son los que sacamos mediante cálculo, ¿ya? No olvidemos que solamente podemos realizar trabajos con el reactivo limitante. Solo con este podemos realizar los cálculos. Otro dato importante acerca del reactivo limitante y reactivo en exceso es que si nosotros tenemos una fórmula A, B y todos los reactivos que tengamos acá, reactivos, estamos hablando de este lado, no nos interesa saber este otro lado. Estos son productos, entonces esto no lo tomamos en cuenta, pero sí los reactivos. Eso quiere decir que vamos a aplicar esta fórmula para cada uno de los reactivos que tengamos acá. Si hay 2, si hay 3, si hay 1, para cada uno de ellos vamos a colocar. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya. En el ejemplo nos dice, en un laboratorio se hacen reaccionar 150 gramos de nitrógeno con 150 gramos de hidrógeno para obtener amoníaco. Determinar, inciso A, el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Inciso B, la masa de amoníaco obtenido. Si nos vamos a la pregunta, ya tenemos por si acaso masa dada, lo que hemos visto hace rato con la fórmula. Tenemos dos reactivos, nitrógeno e hidrógeno, porque nos dice para obtener y este sería el producto. Entonces, tengo aquí masa dada de nitrógeno y masa dada
masa dada de nitrógeno y masa dada de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Muy bien, ya realicé la reacción. Nos dice nitrógeno más hidrógeno igual amoníaco. El primer paso siempre es igualar la reacción. Quiere decir que yo voy a igualar, ¿no ve? Aquí 2, aquí voy a incrementar para igualar un 3 y aquí un 2. 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces ya está igualada la reacción. Lo primero que hago, como hemos hecho anteriormente, es bajar el número de moles. Aquí tengo un mol, aquí tengo 3 moles y aquí tengo 2 moles. Segundo, tengo que sacar su peso molecular. De nitrógeno en este caso, según tabla, es 14. 14 por 2, 28 gramos mol. De hidrógeno es 1. 1 por 2, 2 gramos. Y aquí, de amoníaco, 14 más 3, 17 gramos mol. ¿Cómo saco la masa estequiométrica? Voy a multiplicar el número de moles por gramos del elemento o del compuesto también, ¿no? Entonces multiplico 1 por 28, 28 gramos. Ya no moles porque se han eliminado. 3 por 2, 6 gramos. 2 por 17, 34 gramos. Esta es la masa estequiométrica. ¿Y cuál es la masa dada? Lo que nos dio hace rato, ¿lo ve? Son 150 gramos de hidrógeno y 150 gramos de nitrógeno. No sabemos cuánto hay de amoníaco. Muy bien. Para realizar el inciso A, nos pide reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuál de ellos es el limitante y cuál es en el exceso en este caso? Para eso, como tengo aquí masas, voy a utilizar la que dice masas dadas sobre masa estequiométrica. Y coloco nitrógeno va a ser igual a la masa dada, en este caso masa dada es 150 gramos, sobre la masa estequiométrica, que vendría a ser 28. Para el siguiente, para hidrógeno, lo mismo, masa dada, que también son 150, sobre la masa estequiométrica, que viene a ser 6 gramos. Agarro mi calculadora y lo divido. Como resultado tengo 5.4 de esta y 25 de esta. ¿Cuál de los dos es menor? Este. Entonces este es nuestro reactivo limitante porque es el que se va a terminar antes. Y este es nuestro reactivo en exceso. Entonces, en inciso A ya lo hemos realizado. Inciso B, nos está pidiendo la cantidad de amoníaco obtenido. Como hicimos en anteriores ejemplos, vamos a realizar mediante factores de conversión. Vamos a utilizar la masa dada. ¿De quién? Del reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El nitrógeno. ¿Cuánto era su masa dada? 150. Entonces empiezo con ese dato. 150 gramos de nitrógeno, factor de conversión. ¿Ya? Nos decía 28 gramos peso molecular hay en un mol de nitrógeno. Por factor de conversión, un mol de nitrógeno nos da, ¿cuánto nos daba de acá? 2 moles de amoníaco. Y un mol de amoníaco contenía, el peso molecular que hemos determinado era 17. Entonces 17 gramos de amoníaco. Moles con moles, gramos con gramos y el dato nos va a dar en gramos de amoníaco. Esto es el mismo procedimiento que hemos hecho antes, lo mismo. Y el resultado me da 182,14 gramos de amoníaco. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, solamente hemos utilizado esta formulita porque esto ya es prácticamente lo que hacemos constantemente. Lo nuevo sería esto. Ahora les voy a dejar unos ejemplitos para que realicen en casa. Muy bien, les estoy dejando un pequeño ejemplo. Determinar el reactivo limitante y en exceso de la siguiente ecuación que está ya igualada. ¿Ya? Estas son las masas dadas.
Y nos pide también determinar la masa de agua obtenida. Es idéntico al ejemplo que realizamos, ¿no? Entonces, que tengan un fin de semana y sé que ustedes pueden hacer.